Trato de no pensar en eso. De verdad que lo intento, pero es inútil. El recuerdo no es como una cicatriz, ¿saben? Es más, es como una vieja cinta que se rompió y alguien la pegó mal. Se reproduce en mi cabeza una y otra vez y siempre, siempre salta en la peor parte. Grabar esto, no sé, supongo que es mi única forma de intentar rebobinarla, de entender dónde fue que se rompió todo. Si tan solo pudiera volver atrás, créanme, nunca habría abierto esa puerta. Fue un solo error, una maldita decisión que me deshilachó por completo. La curiosidad, ¿no? Me empujó a ese sótano, pero lo que encontré allí adentro me deshizo. Literalmente, me arrancó algo para lo que no tengo nombre, y que sé que nunca voy a recuperar. Porque el verdadero horror al final no fue lo que viví allá abajo, es tener que recordarlo ahora, todos los días. Lo primero que sentí fue el frío. Pero, a ver, no era un frío normal, de esos de invierno o de un lugar sin calefacción. No. Este era un frío que se te metía en el alma, un frío que se sentía incorrecto, antinatural, como si estuviera absorbiendo todo el calor y toda la esperanza a su alrededor. Y la oscuridad era total. No era solo que no hubiera luz, era una presencia, algo pesado, denso, que te envolvía por completo. Esa pregunta fue lo único a lo que pude aferrarme. Se sentía como si estuviera flotando en esa oscuridad, sin arriba, sin abajo, sin sentir el suelo bajo mis pies. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación, algo lógico, pero la lógica se había quedado afuera, en la entrada. Fue ahí cuando lo entendí. Las leyes de la física, del ser, aquí simplemente no aplicaban. Y esa duda, esa simple pregunta sobre mi propia existencia, fue la primera pieza de mí que se rompió. Ese lugar no era pasivo. No, actuaba sobre mí. Podía sentir cómo empezaba a desmantelar mis sentidos uno por uno, metódicamente. El silencio era tan profundo que mis oídos zumbaban, como si buscaran un sonido que ya no existía. Mi capacidad para razonar, para pensar con algo de claridad, se iba desvaneciendo. Era como si el propio vacío estuviera borrando activamente mi mente. Al principio, en mi inocencia, me aferré a lo único que creía que me quedaba, mi cuerpo. Pensé que, bueno, aunque no viera nada, todavía podía caminar, que si seguía avanzando, en algún momento tocaría una pared, una salida, algo. Era esa fe ciega en que la física, la simple regla de que un cuerpo ocupa un espacio, todavía tenía algún sentido. Qué ingenuo fui. Y fue justo ahí fue cuando el verdadero terror se instaló. Mi cerebro le gritaba a mis brazos que se movieran, que tantearan el terreno, pero no había respuesta. Y no era parálisis, era ausencia. Intenté tocar mi propio costado y mi maño buscó algo que simplemente ya no estaba. La conexión entre mi mente y mi cuerpo no se había cortado. El vacío la había borrado. Mi cuerpo ya no estaba completo. No hubo dolor, nada, ningún desgarro violento. Simplemente dejaron de existir. Mis brazos, parte de mi torso, se habían desvanecido en esa oscuridad como si nunca hubieran estado ahí. Y ese horror silencioso, esa anulación tan tranquila, fue muchísimo más aterrador que cualquier ataque. Me estaban borrando, pieza por pieza. Y cuando creí que la disolución física era el final, empezó algo peor. El vacío no solo quería mi cuerpo, quería mi identidad. Quería borrar quién era yo. No sé si fue una voz o un pensamiento que ya no era mío. La pregunta resonó en el silencio y me golpeó como si fuera algo físico. La pregunta más simple y fundamental del mundo, y de repente, el lugar en mi mente donde debía estar la respuesta estaba en blanco, vacío, borrado. Repetí la pregunta, esta vez para mí, con una desesperación que no puedo ni describir. ¿Cuál era mi nombre? ¿De dónde venía? Los recuerdos eran como humo. Veía formas, pero se disipaban en cuanto intentaba agarrarlas. El pánico se convirtió en un terror helado, uno que te paraliza por completo. Estaba perdiendo lo último que me anclaba a la existencia, mi propio ser. Pude sentir cómo la esencia de ese lugar me empezaba a llenar por dentro. El vacío ya no solo me rodeaba, se estaba convirtiendo en mí. Mi individualidad, mis esperanzas, mis miedos, todo se estaba aplanando, desvaneciendo en un matiz de gris, indiferente. Estaba dejando de ser una persona para convertirme en una ausencia, en una sombra.
Una vez que mi identidad se fracturó, todo lo demás se vino abajo. La estructura misma de la realidad, o lo poco que quedaba de ella, comenzó a colapsar. Ya no había arriba ni abajo. El tiempo dejó de tener sentido. Todo se estaba plegando sobre sí mismo, conmigo en medio. Es la única forma en que puedo describirlo. Es como si la realidad fuera una pila de hojas de papel muy delgadas y una mano invisible las arrugara todas juntas en una bola, y yo estuviera atrapado en el centro. Sensaciones, fragmentos de recuerdos, ecos de pensamientos, todo se aplastaba contra mí sin orden ni lógica alguna. Incluso mis propios pensamientos se volvieron armas en mi contra. En un último intento desesperado por aferrarme a algo bueno, traté de pensar en algo simple, reconfortante, como la ropa limpia y cálida. Pero la idea se corrompió al instante. La palabra cálido fue devorada por ese frío antinatural que todo lo llenaba. El vacío estaba reescribiendo mi propia mente en tiempo real. A partir de aquí, todo es un borrón, un grito ahogado dentro de mi cabeza. Mi conciencia se aferraba por un hilo, pero yo sabía que estaba perdiendo la batalla. El proceso se aceleraba, la anulación era casi completa. Recuerdo haber intentado gritar, pero ya no tenía boca. Intenté pedir ayuda, pero ¿a quién? Ya no quedaba nadie a quien pedirla, ni siquiera yo mismo. Era solo un impulso, un último eco desesperado de la voluntad de vivir antes de que todo, por fin, se apagara. Fue la última pregunta coherente que pude formar. No buscaba una respuesta, ya no había lógica para eso. Era solo el lamento crudo de una existencia a punto de ser extinguida sin razón alguna, sin ningún propósito. El universo no me odiaba, era completamente indiferente a mí. Y eso, de alguna forma, era peor. Y luego, solo estática, la nada. La corrupción completa del archivo que alguna vez fui yo. El fin. O eso creía yo. Pero aquí estoy. De alguna manera salí. O bueno, una parte de mí lo hizo. El recuerdo no es como el de un mal sueño del que te despiertas. Es una cicatriz en el alma. Regresé, sí, pero no regresé completo. El vacío dejó una marca, una que nunca se va a borrar. Y esta es la cruel paradoja con la que vivo ahora. Mi cuerpo escapó de ese lugar, es cierto, pero ese lugar nunca escapó de mí. A veces, en el silencio de la noche, lo siento moverse adentro, ese frío, esa nada. Ya no me persigue, ahora vive conmigo. He dejado de luchar contra eso. Es inútil. Aceptar que esta es mi nueva realidad es el único camino que me queda. Soy una persona fragmentada, un eco de quien era antes. Y mi destino ya no se trata de construir un futuro, sino de aprender a coexistir con el fantasma de ese sótano, con la porción de vacío que ahora llevo dentro. Miro a la gente ahora, corriendo de un lado a otro en sus vidas, y veo lo increíblemente frágil que es todo. No tienen idea. No saben lo delgada que es la línea, lo fácil que es dar un paso en falso y caer. Yo estuve del otro lado, y esa claridad es terrible. Por eso me pregunto, si la gente pudiera ver lo que yo vi, aunque fuera solo por un segundo, ¿entenderían el abismo sobre el que todos, sin saberlo, caminamos cada día?